Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Ahora estamos con Juan Carlos Eguren, el expresidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Alfonso. Al contrario, muchas gracias. Hemos visto hace minutos a César Acuña y un grupo de líderes de su partido endosando, apoyando o señalando que ellos van a estar con Pedro Pablo Kuczynski. Antes lo había hecho Yehudi Simón. Para que se forme nuevamente la Alianza por el Gran Cambio del 2011 faltan ustedes y falta Lai. ¿Están cerca de esa conversación? ¿Lourdes va a apoyar a Pedro Pablo Kuczynski o tú? ¿Están conversando sobre el tema? Mira, en principio te diría que lo de Acuña ha optado y tiene todo el derecho de hacerlo y es legítimo. En el caso nuestro, optar por un candidato y otro, desde mi punto de vista, es igualmente legítimo, ya que ambos, para un demócrata, vienen de las ánforas, vienen de la voluntad popular, y eso es indiscutible y respetable 100%. O sea, ninguna de las dos opciones yo las descartaría, siendo principista y demócrata. El tercer elemento es que como partido no hemos fijado posición aún, y es probable que la posición que fijemos sea de libertad y que cada quien responda a su conciencia, ¿no? Y a lo mejor y a la mejor opción que consideremos para el país, porque cabe la posibilidad que no nos pongamos de acuerdo. Nosotros no tenemos un anti-fujimorismo, menos un anti-PPK. PPKismo tampoco. PPKismo, y en lo personal tengo aprecio, cariño y respeto por ambos. Yo he sido candidato y electo con PPK, y por otro lado he compartido 5 años de vida parlamentaria con Keiko. Interesante lo que recuerdas. ¿Y por qué razón se deshizo, digamos, este intento de Pedro Pablo de mantenerlos unidos en el Congreso como una bancada PPKista? Varios factores. Uno de ellos es que era una alianza de gobierno, o una vocación de gobierno, y al no producirse, quedamos pues de varias líneas de origen partidario. PPK no tenía partido y tomó la decisión de formar un partido, ¿no? De formar un partido. O sea, dejó de pretender liderar un grupo parlamentario tal cual había sido constituido y decidió, no, yo quiero mi propio partido, ¿no? Y bien por él, legítimo también, su deseo y su vocación, y ese fue el inicio de la ruptura. Esta posición de Pedro Pablo Kuczynski con respecto de el matrimonio homosexual, en el caso del aborto, y que también tiene una línea muy clara por parte de Keiko Fujimori, ¿a ustedes les marca también una línea como partido político? Yo creo que ¿Ustedes ahí están más cerca de Keiko que de Pedro Pablo o no? Y yo creo que en eso ha tenido y espero que sea un tema de 100% de conciencia y no de cálculo político, porque no solo genera una buena onda, una buena química, ¿no? Con el PPC, que es Partido Popular Cristiano, y abraza la doctrina social de la Iglesia, y además que nos hemos jugado por estos temas los últimos 5 años, entonces es un buen gesto. Y por otro lado, más allá del tema de política partidaria, que yo dudo mucho de la gran capacidad que tengamos los partidos de endosar, ¿no? Y la verdad, menos el PPC en este momento, ¿no? Que nos ha ido muy mal. Pero en general, la capacidad de endose es muy débil. Sin embargo, en estos temas, en estas materias, más allá y más importante que los partidos políticos es la opinión pública y el pueblo, que es el elector, ya que las encuestas reiteradas y sistemáticamente han demostrado que la inmensa mayoría de peruanos están a favor de la vida, están a favor de la familia. Ya, de tu declaración se entiende entonces que miras con más simpatía lo que ha dicho Keiko que lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski. Sin lugar a dudas. Lo de Keiko en esta materia lo veo con absoluta simpatía, para ser claro y categórico, ¿no? No es el único tema. No podemos pensar que el futuro del país en lo económico, en lo político, en lo social, depende y pasa todo por el tema pro vida y pro familia, ¿no? No es un factor, no es el único
sino es uno importante, sí, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la visión de país y de sociedad que aspiramos, algunos, ¿no? De modelo de sociedad, pero no es el único factor. ¿Ustedes han tenido un acercamiento hacia Keiko Fujimori o hacia Pedro Pablo Kuczynski en esta segunda vuelta para conversar sobre una posible, digamos, apoyo? No de los electores, me refiero de ustedes como Partido Popular Cristiano, como institución. No, hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento, por lo menos que yo sepa. Por lo menos que yo sepa. Pero podría darse. No, como te decía, ambas alternativas son legítimas. ¿Qué estoy haciendo yo, por ejemplo, no? Estoy estudiando los planes de gobierno, estoy estudiando cómo los planes de alguna manera comienzan, en algunos casos, a enriquecerse y en otros a popularizarse con medidas populistas, ¿no? A lo largo de la campaña, porque ya están saliendo del libreto de los planes de gobierno y están incorporando otros elementos interesantes. Caso de Keiko, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿te parece? Acá dijo Víctor Andrés Ponce una cosa que es interesante recoger para ver si tú, que estás mirando como político el escenario, concuerdas o discrepas, ¿no? Él dice que Keiko está poniendo la agenda de temas 24x24, la ley Servir, el tema de la minería ilegal, el asunto de los mototaxistas y esto y lo otro. Lo está poniendo Keiko y está generando, bueno, que la opinión pública contraste su posición frente a lo que dicen los demás. Hasta inclusive el gobierno que sale contra ella a decir tal o cual cosa. Pero Pablo más bien da la impresión que está en la búsqueda, me parece que de algunas alianzas, de algunas personalidades que lo acompañen, y a veces da la impresión que están un poco respondiendo a lo que dice o su rival o en todo caso lo que dice en este juego de esgrimas, pero no terminan por poner ideas, sino están como reaccionando todavía, y Pedro Pablo recién ha regresado de Estados Unidos, etcétera. ¿Tú cómo ves desde afuera esa percepción? ¿O no es así? ¿Tú miras otra cosa? No, yo comparto, se están definiendo, creo, algunas estrategias, ¿no? La estrategia de las 2 primeras semanas probablemente le funcionó muy bien a PPK, porque metió el tema del autoritarismo. Eso es, ¿no? Ese es un gran concepto metido ahí. Lo metió muy bien. Y se perdió, se diluyó. Pero ya ese tema cumplió el efecto y el electorado ya se jugó. Todos los antis están con PPK. Claro, se alinearon automáticamente. Jugó rápidamente, tuvo la virtud de poner la agenda y posteriormente, o en pared, queriendo sin querer, esto es, no con suspicacia, los medios también comenzaron a poner la agenda. Pero esa agenda ya se ha ido diluyendo, se ha ido desgastando, como todo en política y más en el Perú. No hay titular que te dure pues 2 o 3 días y que siga generando interés, ¿no? Hay una dinámica mucho mayor. Y se ha quedado en ese tema, Keiko ha comenzado a marcar la agenda, y eso es importante, porque va marcando la agenda política, los medios van recogiendo las para bien o para mal, pero para bien o para mal, pero fija la agenda ella. Y PPK comienza a tener una actividad reactiva, ¿no? Normalmente en contra, como es obvio, no va a salir a aplaudir las medidas de Keiko que plantea y comienza a buscar. Y PPK sigue en búsqueda de personalidades que en mi concepto, siendo importante y bueno, porque la política también es un tema de acercamiento, de diálogos, de agendas conjuntas, y es estupendo. Sin embargo, yo dudo mucho de la capacidad de endoce que tienen los líderes políticos. Y Keiko más bien está yendo al elector. Al bolsón electoral. Al taxista, al mototaxista. Al minero ilegal, al policía, a la familia policial, informal. El minero son 400.000... son como 1 millón o 2 millones de personas que están relacionadas a esos 400.000 informales. O sea, es un grupo electoral poderoso, importantísimo. Así es. Y yo creo que ya tenemos claro las 2 estrategias. Estas 2 estrategias van a ir decantando preliminarmente algunos resultados, ¿no? Seguramente en una semana, 10 días, 15 días, tendremos algún movimiento en la foto de las encuestas. Y eso hará que cada uno de las reformule la contracampaña y comienza. No nos está funcionando, necesitamos temática específica, o al revés, no nos está funcionando la temática sectorial y más bien necesitamos convocar a personalidades que nos den mayor sustento, mayor respaldo, mayor vocería. Porque en eso sí creo que, por lo menos, otra ventaja de PPK ha tenido, hasta antes de la problemática de Salvador Heresi,
ha estado mejor estructurado en la vocería. Y ahí quería preguntarle justamente esto. Lo que demuestra el evento o el caso de Salvador es que dentro existen, como en todo partido político, ustedes obviamente son también un buen ejemplo de lo mismo, pugnas, personalidades, facciones que se enfrentan por el control, en este caso, como he dicho, un artículo que sale mañana publicado, el control del micrófono. ¿No? Yo quiero el micrófono para mí, no quiero que tú seas, sino quiero ser yo. En esa lucha, que es un poco, bueno, como es la política a veces, vemos que se han como mostrado los dientes o los intereses de facciones internas. ¿Eso puede tener un problema hacia el elector o eso te parece normal, que no genera ningún problema ni suspicacia? Y ¿es normal? Yo creo que para el elector duro, en el caso de Keiko, espera una presidenta con carácter, con personalidad, que el principio de orden y autoridad comience a funcionar en el Perú, ¿no es cierto? Y eso está expresando con el dominio y control no solo de estos 5 años de su bancada, ¿no? Que ya ha pasado una prueba de fuego en ese sentido, sí, claro. Y lo está reafirmando, ¿no? El caso de Kenji le dio lugar a una reafirmación del principio de orden y principio de autoridad, ¿no? Acá todos en su sitio y acá nadie me levanta la voz, ¿no? Que también para el otro sector ya ves, es autoritaria, ¿no? Entonces, pero sí fortalece su voto originario. En el caso de PPK genera pues una preocupación, porque si con 18, ¿no? No se pueden poner de acuerdo qué está pasando. Y segunda pregunta es, a futuro, ¿se podrán poner de acuerdo? PPK tendrá la capacidad de controlar, de liderar, de articular, porque recordemos que finalmente los congresistas de PPK y su plancha también, prácticamente todos son invitados. Tienen, ¿no? digamos, una ejecutoria política de algunas semanas. Así es. Y probablemente tengan agendas muy personales. Que no conocemos, ¿no? Muy personales, que no conocemos. No conocemos. ¿No? Entonces, pago por Ahora, ver, ¿no? tú... Es que ambos tienen fortalezas y debilidades, pues. Claro, ¿no? claro. Una de las fortalezas de verlo, Keiko, ¿no? es ordenada, es disciplinada, le gusta el orden, es programada, ¿no? Maneja liderazgo y cierta autoridad, o autoridad si quieres. Su debilidad, no tiene la experiencia que tiene PPK, ¿no? La experiencia de gestión pública. ¿Y cómo la suple ella? ¿Con qué? ¿Con Pepe Klimper al costado? ¿Cómo contrarresta ella esa, digamos, poca experiencia? Sí. Obviamente el equipo es importante, pero como diría el doctor Bedoya, los técnicos se contratan, ¿no? Los técnicos se alquilan, como efectivamente es. Lo que tú necesitas es el político, ¿no? El técnico, la mejor figura, si quieres, en el ámbito económico de PPK, tranquilamente puede terminar siendo ministro de Economía de Keiko, ¿no? Porque son técnicos que ese es su rol, su vocación, su función, quieren ser ministros de Economía. Entonces, hay una gran movilidad. La fortaleza de PPK, claro está, es su experiencia, ¿no? Su debilidad, su edad. ¿Te parece que la edad es un problema, realmente? Mira, yo creo que... ¿No es más una campaña del equipo de Keiko que quiere incidir e insistir en que el tema de la edad es fundamental? ¿O tú sientes que Pedro Pablo... A ver, tú has convivido políticamente con Pedro Pablo en una campaña intensa en la del 2011. Bueno, tenía 5 años menos. Así es. También es verdad. 72 a 78 no es poco. Yo creo que con Keiko tú tienes dudas, tienes riesgos, ¿no? El autoritarismo, el verticalismo. Claro. Hay dudas, riesgos, temores, miedos. Depende de cada uno de los electores. Con PPK tienes dos datos que son duros. ¿Cuáles son? Una es la edad. O sea, va a gobernar, si gana, entre los 78 años y los 83 años. Ese es dato duro. Ahí no es especulativo. Eso no es campaña anti-PPK, eso es objetivo. Es dato duro, ¿no? Va a gobernar entre 78 y 83 años y todos tenemos papá, o tenemos abuelito, o tenemos tío,
Y sabemos que además es natural que es una época de declive de nuestras facultades físicas y mentales, acá y en la China y en cualquier época. Él es un personaje excepcional, con fortaleza, con lucidez, se ha conservado físicamente, su actividad intelectual le permite tener una lucidez a uno, creo yo, ¿no? Pero esa es la edad y es una época difícil. Punto uno. Y el otro dato duro es que tiene 18 parlamentarios. Y le va a ser muy difícil, uno, tener gobernabilidad, y dos, hacer las grandes reformas que hace un rato hablaba Víctor Andrés. Esas grandes reformas sí, le va a ser muy difícil. Una ¿no? pregunta específicamente sobre tu experiencia parlamentaria con respecto al fujimorismo. Tú estás en un congreso donde la minoría más importante es el fujimorismo ahora. Claro. Es la mayor, la más grande, las minorías. Es la primera minoría. La primera minoría son 35, ¿no? Congresistas. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Se han comportado democráticamente en estos 5 años o han hecho de las suyas? En términos generales, no podemos desde ningún ángulo ni aspecto decir que han tenido un comportamiento destructivo pese a una pésima relación con el gobierno, ¿no? O sea, recordemos que Ollanta atacó, agredió, fustigó desde el inicio al fujimorismo y al APRA. Pero pese a eso, yo creo que ha primado la responsabilidad y el sentido de país, de patria, y la necesidad de seguir creciendo, desarrollando para generar bienestar a los peruanos. O sea, hay por ahí pues exabruptos verbales, sí, por ahí alguna votación de terquedad en temas no tan relevantes, pero en la mayoría de las votaciones no hemos visto, más aún, no hemos interpelado, no hemos censurado a un solo ministro. El fujimorismo tenía los votos suficientes para interpelar por sí solo, no censurar, pero sí interpelar, es decir, podía tener todas las semanas a un ministro sentado en el Congreso. Y, ¿no fue así? No ha sido así. O sea, que tú prevés, en todo caso, con esa experiencia, que el comportamiento de este fujimorismo, pero ahora tienen el doble de congresistas, más del doble. Entonces, la tentación del abuso de poder es enorme, ¿no? La tentación existe, ¿no? Como todo ser humano, como en todo ser humano y en toda colectividad. Habrá tentaciones, habrá riesgos, y eso es lo que te decía, implica las dudas y temores que puedan existir, ¿no? Pero son eso, son dudas, temores, riesgos, miedos. En el caso de Perú Polo tienes dos certezas, dices tú. El tema de la edad y el tema de los 18. Así es. En ninguno de los casos son temas categóricos para descalificar ninguna opción, ¿no? Pero, te reitero, hay ventajas y desventajas. El Perú requiere reformas radicales. Cuando grandes sectores de la población habla de cambio de sistema, no está hablando por el sistema económico, que ha funcionado a unos más, a unos menos, pero a todos en general y en promedio ha funcionado. Prueba, una sola. Bajamos la pobreza de 54% a 22%. 30 puntos. 1 de cada 3 peruanos en los últimos 15 años ha salido de la pobreza, ¿no? El crecimiento del PBI, el poder adquisitivo promedio. El crecimiento de la clase media. El crecimiento de la clase Totalmente. media. O sea, hay muchos resultados. No es un tema de cambio de modelo económico, pero la gente interpreta, y coincido y comparto, lo que no funciona es el Estado. Claro, el Estado es ineficiente y hace que se sienta toda esta bonanza que existe. No el Estado es una frustración de la para muchas personas. No. El Estado del PBI. No, la falta de policía, de escuelas, de carreteras, de pistas, vas a la comisaría es una porquería. Vas a la seguridad social es un desastre. ¿No? O sea, donde vayas. El Estado. O sea, la primera cara del Estado, los municipios, por ejemplo, son un desastre, ¿no? O sea, no te pueden dar cita para 3 meses. El Congreso es un espacio donde muchos nos quejamos todo el tiempo y hemos criticado cómo corresponde a los congresistas, ¿no? Porque no pudimos hacer, o no se hizo, o el Congreso anterior tal vez no hizo las reformas para que este cambie, como nosotros no hemos hecho las reformas para que cambie el siguiente, ¿no?
porque la reforma no es que te la aplicas a ti mismo normalmente, siguiente, ¿no? Hay Congreso. implementación que da el resultado en el periodo siguiente y en consecuencia nosotros necesitamos como país reformas radicales del Estado. Este Estado no funciona, lento, burocrático, ineficiente y corrupto. Y para eso, si quieres, a través de Keiko Fujimori hay más opciones. A través de PPK no es imposible, pero va a costar mucho más, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, Va a tener que negociar y transar constantemente. te agradecemos por tu presencia en Redes y Poder, Alfonso. muy amable. Gracias. Amigos, eso es todo. Nos vemos el día de mañana a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y muy buenas noches.